El cáncer es la proliferación anormal de las células del cuerpo, que pierden la regulación para sí misma y para con las demás células del organismo. Entonces se forma un crecimiento, no tanto por volumen, sino por pérdida de la genética que le da la posibilidad de, cuando está muy alterado su ADN, programar su propia muerte. El tratamiento específico del cáncer actualmente tiene muchas herramientas. Puede ser quirúrgico, radioterapéutico, o sea, radioterapia, la tradicional quimioterapia, medicaciones orales como medicaciones que son parenterales endovenosas, conocidas como los anticuerpos monoclonales, y la tradicional cercana a las 3 décadas o 3 décadas cumplidas, que es la hormonoterapia, de altísima efectividad y comprobada seguridad. El holismo es una corriente que enfoca al ser humano como una totalidad. ¿Totalidad de qué? El ser humano no es solo un cuerpo físico, es un cuerpo físico, un cuerpo emocional, un cuerpo mental y un cuerpo espiritual. Por lo tanto, el tratamiento exclusivamente de un cuerpo físico va a dar resultados parciales desde nuestra visión. Entonces hay que enfocar no solamente la enfermedad física, sino todo el contexto que implica la emocionalidad, la mentalidad y la espiritualidad en esa persona. El paciente llega a la medicina alternativa muchas veces por desesperación. Hay un tema básico: la medicina alternativa tiene un defecto muy grande, y que realmente es no poder probar con números la eficacia de sus tratamientos. En lo grueso se ve que los tratamientos tradicionales funcionan, los otros no podría decir que no funcionan porque no hay pruebas ni que funcionen ni que dejen de funcionar. La medicina holística es medicina, por lo tanto, el diagnóstico del cáncer, el tratamiento convencional, la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia está buena para nosotros. Nosotros no nos oponemos para nada a ese tipo de terapéutica. El punto es que vamos un poco más y nos preguntamos por qué esa persona se enfermó de un cáncer de ese órgano, qué cosas tiene que cambiar, qué cosas tiene su personalidad que lo lleva a mantener su enfermedad e incluso a agravarla. Nos enfocamos en llegar al nudo del tema. ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? Ser consciente de lo que come, de cómo come, de lo que piensa, de lo que siente, de cómo utiliza su mente, cómo respira. Vamos a utilizar la acupuntura, vamos a utilizar la homeopatía. Todo esto es importante en un tratamiento de cáncer, donde no podemos dejarle nada librado al azar porque el cáncer avanza. Entonces, si podemos utilizar distintos frentes de combate para trabajar lo mismo, el resultado va a ser mucho mejor. Estamos sumando un montón de recursos para este tratamiento. La medicina tradicional, claro, no tiene tanto punch, tiene sufrimiento, porque tienen efectos adversos, porque son medicaciones que están actuando. Y el actuar sobre el tumor también implica que actúa sobre las células normales. La otra medicina no actúa sobre nada más, es tan específica que actúa nada más sobre las células malignas, porque realmente no tiene ningún efecto adverso, porque parecería que no existiera. Entonces es muy difícil hablar de esa medicina mágica que no tiene basamento probado y probable. Te puedo contar un caso, la nena de más corta edad que yo he tratado en cáncer hasta el día de hoy. Vinieron los padres, primero entraron los padres, la nena quedó afuera y ellas tenían un osteosarcoma de fémur derecho, que es un cáncer óseo muy agresivo, muy metastatizante rápidamente y normalmente mortal. El tratamiento convencional implicaba 6 meses de una quimioterapia a dosis mamut y el plan posterior era la amputación de su pierna derecha desde el extremo inferior del fémur. El problema que surgía es que tenía 7 años esta nena y entonces, ¿cómo hacer que esta nena visualizara como si fuera un control mental la curación de su enfermedad? Entonces lo que se me ocurrió fue que realizara dibujos, como si fuera una tira cómica, su enfermedad, su tratamiento, la pierna curada. Había unos enanos que bajaban por la guía del suero y entraban en el cuerpo con baldes con remedios y llegaban hasta el cáncer, que ella lo llamaba la lastimadura, y entonces le tiraban baldazos de remedio y finalmente terminaba dibujando la pierna curada. Y esto lo hacía todos los días, 3 veces por día, hasta que llegó el momento de la operación. Cuando le bajaban los glóbulos blancos por la quimioterapia, dibujaba todo su cuerpo
lleno de glóbulos blancos, y así aumentaban. Era una cosa impresionante ver cómo dibujando sus glóbulos blancos, los glóbulos blancos en sangre aumentaban. Decir que porque fortaleció el espíritu o porque hizo control mental, una medicina alternativa de control mental, lo único que se entiende por control mental, en una nena de que tenía aproximadamente 7 años. Llegaba el momento de la amputación y le empezaron a decir a la madre que había un médico en Israel que hacía injertos cadavéricos de huesos y que respetaba el miembro, ya sea el brazo o la pierna. No veo la evidencia, me parece que un chico es muy sugestionable, pero realmente las células tumorales son bastante refractarias a todo lo que sea control mental porque respondieron a tratamiento de rayos y tratamiento de quimio. O sea, ya realmente no podemos decir que yo fui el que pasó, me concentré y cambié de una cirugía de amputación a una cirugía de conservación. Esto se cerró con el alta oncológica. Terminó todo bien, su cáncer se terminó en una muerte completa, 98% de necrosis, o sea, de muerte celular en el tumor que sacaron. Y hoy Barbie tiene 28 años y está perfecta. Yo creo que la lucha contra el cáncer es una lucha que se da en los 3 frentes. En el frente del cuerpo, donde realmente la fuerza la tiene la medicina tradicional, en la que creo firmemente. Un frente en la mente, donde sí creo que cualquier técnica, sea de relajación, de concentración, no va a hacer más que fortalecer a la persona para poder pasar un difícil momento. Y en lo espiritual, donde aquellas personas que creen en una entidad superior, creen en algo superior y pueden basarse en esas creencias para fortalecer su espiritualidad, evidentemente sí creo ahí. Y es una creencia por experiencia de tratamiento, que voy a tener un mejor resultado con una persona que tiene sostén en esos 3 frentes que aquella persona que está sola y que pierde algo que es fundamental, que es la esperanza. Es imposible no trabajar en equipo. Pelearse contra la medicina convencional o que la medicina convencional desconozca los efectos positivos de todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, la verdad que solo redunda en perjuicio del paciente. Me parece que lo mejor es integrar todo y es donde le damos más herramienta a la persona para que tenga un posible resultado beneficioso para su enfermedad.